Como seres humanos, somos capaces de generar el arte y la música más maravillosa. Y al mismo tiempo la destrucción más terrible. ¿Cómo es posible que en la misma época seamos capaces de las creaciones más bellas y al mismo tiempo de lo más cruel y brutal? ¿Cómo es posible que nuestra inteligencia sea capaz de llevarnos al espacio y al mismo tiempo de causar el infierno en la Tierra? Y no solo a nivel planetario o colectivo como humanidad. Nuestras relaciones personales, nuestras vidas mismas, muchas veces están salpicadas de una mezcla de tendencias destructivas, de odio, rencores, errores, egoísmo y estupidez. Y al mismo tiempo de las acciones más nobles, altruistas y bondadosas. ¿Por qué ocurre esta división interior que nos mantiene en una lucha constante? La respuesta está en mirar a las estrellas y al pasado. La misión. Primera parte. Las creencias en un ser supremo que nos creó, en dioses que vienen a ayudar a los humanos, o recientemente en seres extraterrestres que nos visitaron en el pasado, comparten un punto en común. Todas las tradiciones nos hablan de seres divinos, una pareja de origen celeste, creada o enviada por la divinidad a elevar a los pueblos del mundo, a formar a la auténtica humanidad. Los documentos de Urantia nos hablan de la cósmica raza violeta, enviada para elevar biológicamente a los mundos. Y esta información logra integrar de forma coherente lo más razonable de las ideas religiosas e incluso la teoría de que los extraterrestres mestizaron a la humanidad en el pasado remoto. Un Adán y Eva planetarios fueron enviados a nuestro mundo a elevar a la humanidad y hasta cierto punto enmendar el rumbo tras el fracaso de los 100 maestros de Dalamatia y su prole, los noditas. Esta pareja de la raza violeta celestial, resplandeciente de luz y de casi 3 metros, podrían ser ahora los nuevos padres y tutores de la humanidad. Entonces la pareja fue transportada a la tierra, al jardín del Edén, el cual ya había sido preparado por Ban y Amadón. A su llegada fueron instruidos en sus deberes planetarios. Tendrían el hermoso privilegio de producir una prole que ayudaría a transformar el mundo. Pero también se les dieron algunas advertencias. Si las incumplían, serían privados del árbol de la vida, el cual estaba ahora en el jardín, y se volverían mortales. De todas formas, un panorama asombroso y esperanzador se cernía sobre la humanidad.
la raza violeta, llamados también adanitas, como hijos de Adán y Eva, tendrían la misión de elevar a la humanidad hasta las estrellas, su verdadero origen y destino. Al interior del jardín se había proyectado una verdadera reserva de estos adanitas. El plan celestial era que llegasen a existir de unos 500.000 a 1 millón de hijos nacidos de esta raza violeta. Luego estos hijos del Edén, estos adanitas, saldrían del jardín en oleadas sucesivas y graduales para emparentarse con las antiguas razas humanas que existían en la tierra. La idea no era reemplazar a las 6 razas originales nativas de la tierra. No. Más bien el propósito consistía en potenciar y elevar a las mismas mediante la infusión de la genética adanita. De acuerdo a una investigación del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania y publicada en la revista Science Advance, hay algo distinto en la forma de nuestros cerebros y cráneos, y probablemente se desarrolló hace unos 40.000 años. El artículo del año 2018 hace esta declaración notable y precisa además que este cambio en el cerebro ocurre probablemente antes de hace 35.000 años. Los reveladores del libro de Urantia dijeron muchas décadas antes, en el año 1934. Arribaron Adán y Eva a Urantia, contando hacia atrás del año 1934, hace 37.848 años. El don de Adán mejoró el poder cerebral de las razas, de este modo acelerando grandemente el proceso de la evolución natural. Y la ciencia ha demostrado la exactitud de esta cita. Además, también se habla de una especie desconocida que se hibridó con los seres humanos y produjo estos cambios notables, sobre todo a nivel cerebral. Este bienestar físico, cerebral y mental estaría principalmente asociado a que nuestro cuerpo, y especialmente nuestra mente, estuviera neuronalmente más estabilizada y sensible al gran propósito de la vida humana: tener un contacto más fluido y estable con nuestro Creador, con el Padre Celestial, en la forma de su don entregado a cada uno de nosotros, el ajustador del pensamiento. Esto lograría no solo un desarrollo material, artístico y científico espectaculares y asombrosos, sino que además estaría en perfecta armonía con nuestra espiritualidad y con todas las cualidades divinas que causarían el desarrollo de una civilización equilibrada, sabia y maravillosa, gobernada por el amor. Pero, ¿qué sucedió? ¿Podemos ayudar nosotros a completar esa misión? En un próximo vídeo seguiremos explorando este tema vital para nosotros y el mundo.